Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión express del día sábado. Esta sesión tiene como objetivo que de verdad empieces a comprender el verdadero lenguaje del mercado y que este 2025, si tienes como meta realmente hacerte un trader rentable, que entiendas primero qué es lo que tienes que hacer paso a paso para ahora sí empezar a ganar dinero. Primero quiero aclarar que esta sesión no es una sesión completa de toda la metodología que enseño, solo es una parte de la metodología, pero te garantizo algo, solo con lo que te voy a enseñar es suficiente para que tú puedas aumentar tu nivel en el trading y que por lo menos sepas qué es lo que tienes que esperar en el mercado para que pueda aumentar tu probabilidad de ganar las operaciones. Bienvenida, Vilma. Ahora sí, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Permítame un segundito. Ahí voy. Ok, listo. Ok, vamos a iniciar. Primeramente tenemos que entender algo que es fundamental para poder alcanzar la rentabilidad. Hay que entender el lenguaje del mercado. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no empiezan queriendo dominar el lenguaje del mercado, solo quieren ganar dinero. Y ese es un error totalmente, porque nosotros no estudiamos trading para ganar dinero. Estudiamos trading para operar cada día mejor y mejor y poder tener por probabilidades mejores resultados. ¿Ok? Si tú entiendes esto que te voy a explicar, un 80% de tu trading es esto que te voy a explicar. Va a ser una mejoría radical. Vamos a hablar de la estructura del mercado. La mayoría de las personas suelen entender como estructura del mercado esto: un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, a veces un impulso largo, un retroceso largo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Pon número 5 si así aprendiste a marcar la estructura bajista. Gracias. Gracias, qué participativos. Gracias, Dani. Ok, ahora, una estructura alcista seguramente la defines de esta manera. La pregunta es, ¿alguna vez te ha ocurrido que no importa qué metodología uses tú para buscar tus entradas? Es probable que en el retroceso busques una entrada en, permítame, tal vez en las zonas del 61,8 del Fibonacci, tal vez lo busques con una línea de tendencia al toque y caída, tal vez lo busques en las resistencias para que caiga, pero ¿te ha pasado alguna vez que el precio hace algo como esto? ¡Pum! Y de repente el precio dices, ¡oh, carajo! ¿Qué está haciendo? Se volvió alcista y de repente, ¡prum! Ay, se va al infierno. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? O número 5, si te ha pasado eso alguna vez. ¿Ok? Y a la inversa, en una estructura alcista, ¿te ha pasado alguna vez que lo mismo? Como principiante, te pasa esto. Fíjate, permítame. Que el precio empieza a regresar, tiqui, 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 le buscas una entrada, el precio hace esto. Y se empieza a derretir. Lentito, y reentras aquí, y hace esto, y sigue cayendo, y quieres reentrar acá, y quieres reentrar acá, y sigue cayendo y ya no sabes qué carajo está pasando y de repente en algún momento el precio, de repente tú dices, no, pues ya cambió la estructura, ahora es bajista y de repente ¡prac! Se va. Y si te fuiste al lado contrario, con una diagonal buscando venta, en una resistencia buscando venta, esto te pela porque se va. ¿Alguien ha vivido este escenario alguna vez? Ponga número 5. Dice ahí normal. Todo el tiempo es el pan de cada día, me van a decir. Bueno, eso pasa cuando no entiendes verdaderamente la estructura del mercado. La estructura del mercado, chicos, no funciona de esa manera.
La estructura del mercado funciona de esta forma. ¿Ok? La estructura del mercado realmente suele componerse de una serie de pasos repetitivos, donde normalmente el precio suele hacer un impulso bajista que rompe un impulso alcista en fase de retroceso, en el caso de una estructura bajista. Y aquí como caiga es lo que menos nos interesa, suele ser algo así. Y finalizar normalmente de esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué características específicas tiene el precio para hacer una estructura de esta manera? Suele ser, primero, un quiebre en el retroceso de una estructura bajista que va a iniciar, un quiebre de un último impulso en la fase de retroceso a la alza y luego un quiebre de de este impulso en su soporte a la baja. Vas a tener un quiebre de un último impulso a la alza y un quiebre de ese mismo impulso a la baja y el precio va a generar una figura en forma de M. ¿Cómo que una figura en forma de M? ¿Sí? Algo así. ¿Quedó claro? Normalmente cuando el precio suele quebrar la figura en forma de M en su soporte, el 90% de las veces ya está confirmado que el precio va a empezar a caer. ¿Ok? Pon número 5 si quedó claro eso que expliqué. Listo. Por el contrario, la finalización de una estructura bajista es un último impulso bajista que me quiebra el soporte del impulso anterior, un retroceso que se vuelve un impulso alcista y ya tengo un quiebre de un último impulso y un retroceso que se vuelve impulso. Y el precio va a soler hacer una figura en forma de W, W o como le llamen en tu país. Normalmente cuando el precio rompe la zona donde se forma la figura en forma de W, el 90% de las veces está iniciando su fase de retroceso de la estructura bajista. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Ahorita lo veremos en el gráfico. Entonces, una estructura bajista tiene un inicio con un quiebre arriba y un quiebre abajo y una figura en forma de M. Así que le vamos a llamar el patrón M de Martín Verdalles. Y tiene una W como finalización, con un quiebre abajo y un quiebre arriba. Lo mismo, pero a la inversa. ¿Hasta ahí estamos claros? Posteriormente a esto, el precio empezará a ser una estructura alcista naturalmente para retroceder. Obviamente, si está retrocediendo, suele o tiende a ser una estructura alcista, la cual no es una estructura de cambio, sino solo una subida en retroceso para buscar alguna zona importante donde el precio va a liberar a la baja, iniciando una nueva estructura, la cual debe tener las mismas características que la estructura bajista anterior. ¿Quedó claro esto? Ahora, ahorita te voy a mostrar en el gráfico exactamente las estructuras. Por favor, no te afanes con las entradas. No tiene ningún sentido que aprendas entradas si no entiendes la estructura. Hoy no voy a enseñar estructuras. Quiero que veas en el mercado en real cómo se forma una verdadera estructura, cómo finaliza, cómo retrocede. Olvídate a dónde llega el precio para liberar. Quiero que veas cómo al finalizar crea exactamente lo mismo para iniciar una nueva estructura bajista. ¿Estamos claros? Vamos a verlo. Ahora sí.
Vamos al gráfico. Vamos a revisar si esta teoría es real en los mercados financieros. Vámonos a cualquier índice. En este momento vamos a agarrar un índice, por ejemplo, a ver, vamos a aprovechar este que está abierto por default y ahorita revisamos otros. FX volumen 20. Vamos a irnos a temporalidad de 4 horas para poner el ejemplo y luego te voy a explicar cómo esto mismo, exactamente lo mismo lo vas a encontrar en velas de M15 y exactamente lo mismo lo vamos a ver en velas de M1. Aparece en cualquier temporalidad este tipo de estructuras, ¿ok? Pero vamos a verlo en H4 para poder verlo más claro a manera de ejemplo, ¿ok? Hay menos velas y es un poquito más claro, ¿ok? Quiero que veas cómo el precio en esta zona hace un rompimiento a la alza de un último impulso, un rompimiento a la baja de ese impulso. El precio te hace un retroceso que es irrelevante a donde llegue. La clave es que no te supere ese impulso, porque si te lo supera, entonces tenemos otra finalización posible. ¿Me sigues hasta aquí? Eso es importantísimo. Si el precio sigue subiendo, bueno, todavía no ha iniciado un cambio de estructura. En este caso, porque venía alcista, digo un cambio de estructura. ¿Ok? Listo. Vemos que el precio intenta hacer un retroceso que rompa esta zona, pero no lo supera. ¿Ok? Solamente ves una mechita, pero no, las mechas no hacen nada. El cuerpo de la vela indicaría que el precio tiene fuerza alcista y va a continuar alcista. Pero en este caso vemos que no hay una ruptura de este último impulso y observa con atención qué va a pasar. El precio cae, me rompe, retrocede, cae y ¿qué hizo aquí? ¿Qué hizo? La M. Patrón M. ¿Están todos prestando atención o están dormidos? Solo hay uno. Patrón M. Cuando el precio me rompe el soporte del patrón M, después de haber hecho un quiebre hacia arriba y un quiebre hacia abajo, escucha, el quiebre de este soporte, que ojo, no sale la M perfecta siempre, pero es un indicador de alta probabilidad de que el precio va a cambiar la estructura o va a continuar una estructura. Ojo, a veces la M es más cortita, a veces la M es un poquito más cortita, más chatita, donde hizo un retroceso, ¿ok? No son perfectas. Si fueran perfectas, nosotros seríamos millonarios y viviríamos en Dubái porque siempre le sacaríamos dinero al mercado. ¿Me sigues? Entonces, importante, cuando el precio rompe esta zona, el precio empieza a hacer lo que se le pegue la gana. Estructuras internas chiquititas de engaño donde la gente mira lo que te dije hace rato. De repente, en algún momento va a querer entrar aquí y el precio le va a engañar y se va a regresar. Las personas van a querer entrar aquí, van a meter ventas, los va a engañar, va a meter otra venta, los va a engañar y los va a pelar. Van a buscar en esta resistencia ventas y no les va a dar ni siquiera un engaño. Van a buscar en esta zona una venta y no les va a dar la salida. Van a buscar en esta zona la venta y les va a engañar y se va a subir. De repente el precio, por fin, ya que ya tienen quemada la cuenta la mayoría, o el que aguantó un poquito más porque a lo mejor dijo, bueno, yo aguanto un poco más. Y entonces en la caída se puso a hacer lo mismo. Venta, pelado. Venta, pelado. Venta, pelado. Y dice, no, 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 aquí va a respetar. Y entonces mete una venta y aquí lo termina sacando. Hasta que el precio de repente se cansa de hacer todo este rollo. Aquí otra vez ya los volvió a engañar, pensando que aquí iba a dar venta. Y de repente, ¡prum! Da la liberación. Mira, ¿te acuerdas que te dije en la teoría que esto suele pasar muy seguido? ¿Sí o no te lo dije?
Hello, ¿están ahí? O ya se durmieron. Señor, sí, señor. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es muy simple, porque la estructura tiene un inicio y tiene una finalización para empezar una fase de retroceso. Podemos ver el inicio de la estructura, podemos ver el patrón M, podemos ver la finalización con un quiebre abajo, podemos ver el quiebre arriba, podemos ver un patrón W o W hasta que el precio, mira cómo te quiebra con una vela con cuerpo por arriba y empieza la fase de retroceso. Todo esto es la estructura bajista. Tú no buscas ventas jamás hasta que termina toda la estructura bajista y empieza la confirmación clara del retroceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Gracias. Ahora, tenemos algo más en esta estructura. Una vez que el precio ya terminó la estructura y ya dio el síntoma de retroceso, el siguiente paso a continuación es trazar un Fibonacci y presta atención a este Fibonacci. Es un Fibonacci muy especial. Solo requieres marcar exactamente una zona, el 50%. ¿Dónde pones el Fibonacci? El Fibonacci, la regla es ponerlo en el origen del impulso y arrastrarlo al final de la estructura, siempre que te haya dado los síntomas de que ya concluyó la estructura. Hasta ahí lo tenemos claro. Todo perfectamente claro, ¿verdad? Sí, señor. Normalmente, cuando una estructura concluye, si no retrocede un 50%, es muy probable que el precio, si llegara a hacer esto, aquí, en esta zona, empiece a caer, es muy probable que pasen dos escenarios. Que te engañe y rebote en esta zona y se suba todo, o que rompa y te engañe y te haga creer que este es la nueva estructura bajista, porque inicia con un rompimiento arriba, porque te rompe abajo, porque ves una M y ves un rompimiento y puedes ver que empieza a retroceder con una W, un rompimiento abajo y arriba. Esto es muy probable que pueda pasar una vez que entiendes este tipo de estructuras. Si no llega al 50% y cae más, esto es una estructura falsa o de engaño. Toda la estructura completa es esta. Y esto lo sabes simplemente porque el precio te rompió una zona más sin haber llegado aquí a un 50% como mínimo. Mínimo para tener los requisitos mínimos para definir qué es una estructura completa. ¿Estamos claros hasta ahí? Obvia- Claros. obviamente, Perfecto. si el precio retrocede desde aquí, esta zona te la va a romper sí o sí y ya estarías por arriba del 50%. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bien. Ahora, Todo bien. el precio normalmente cuando cumple el requisito de llegar al 50%, va a ser algo muy específico. Le va a sacar dinero a todos los novatos que usan teorías de novatos de trading. ¿Cuáles son las dos teorías de novatos más comunes? Líneas de tendencia, y quiero que veas cuántas veces con líneas de tendencia no se da una venta y pierden los novatos. Aquí pierden, aquí pierden. ¿Te das cuenta que la teoría de líneas de tendencia, cuando termina una estructura, va a sacarle mucho dinero a la gente novata? Otra de las teorías que saca a los novatos
Cuando entran solamente al toque de las líneas o solamente al toque de las resistencias horizontales, también les va a sacar plata. Aquí hay una resistencia horizontal y aquí va a perder plata el novato. Otra zona donde va a perder plata es aquí. Otra zona. Ahora, estas son las de más alta probabilidad donde va a perder plata. ¿Por qué? Porque están por debajo del 50%. ¿Me siguen? Esta es otra zona donde van a perder plata. Esta es otra zona donde van a perder plata. Todas las resistencias. Esta es otra zona donde van a perder plata. Y tú dirás, oye, ¿y aquí arriba? Bueno, tiene un límite también esto. No, no es, a menos que quiera cambiar la estructura y volverse alcista, bueno, pues va a barrer todo. Pero hasta aquí, la estructura tiene todos los requisitos de ser bajista. La única regla para anular que esto sea una estructura bajista es que rompiera el origen de la estructura y que lo haga con una vela con cuerpo. No hay otra manera de anular la estructura bajista. Sigues bajista. Hasta ahí. ¿Ya entiendes por qué pierdes dinero? Sí, señor. El problema es que la teoría de soportes y resistencias, de quiebres y retesteos, de líneas de tendencias, cuando la gente entra sin confirmación en esas zonas, sin saber en qué fase estás de la estructura, hace que el 87% de las personas que invierten en los mercados financieros pierdan dinero de la forma más estúpida. Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué tendría que esperar para que el precio me vuelva a dar, o más bien, me dé una posibilidad de entrada? Bueno, hay dos cosas. Uno, zonas muy específicas donde el precio reacciona, las cuales, repito, hoy no es una clase de entradas. No las voy a enseñar, pero hay dos zonas muy específicas donde el precio da las entradas. Las voy a pintar a grandes rasgos, no las voy a explicar por qué. Para eso hay todo un bootcamp completo que acabo de impartir en 2 semanas. No esperes que en una clase de 1 hora te explique todo, obviamente, pero al menos te voy a dar una noción de las zonas. Normalmente el precio suele tener dos zonas sumamente importantes. La primera es una zona que rompe el soporte de una estructura anterior. Es decir, solo es un ejemplo. Si esta es una estructura completa, en el futuro va a haber un impulso, va a haber una zona específica donde nazca un impulso fuerte que genere el rompimiento de esta zona. Esa zona muy específica donde veas un impulso acelerado, ¡fum!, que rompe, es la primera zona más importante donde el precio te podría dar una entrada. La segunda zona va a ser el origen de la estructura. Voy a adelantarme un poquito a la película para que lo veas. Voy a marcar este soporte con una línea. Ahí, vamos a hacerlo más grueso. El movimiento que haya generado, escucha, ojo, nada más voy a pintar algo muy importante. ¿Dónde inicia nuevamente la estructura bajista, la que rompió esta zona? Solo la voy a marcar a manera de poder hablar de las entradas a grandes rasgos. Aquí está la finalización de la estructura de retroceso, porque hay un quiebre a la alza y aquí hay un quiebre a la baja. Aquí se forma la M, aquí se quiebra el soporte de la M. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Aquí está iniciando una segunda estructura bajista. Tenemos una zona muy concreta donde se acelera el precio y rompe el soporte. Adelante. Esa podría ser una primer zona posible de toma de decisión.
La segunda zona más importante de una posible zona de toma de decisión sería el inicio de toda la estructura bajista. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ahora, a veces la zona que genera el movimiento que rompe aquí puede confundirse con con una zona específica arribita que también generó una aceleración, nada más que hubo una pequeña pausa que generó otra aceleración. Estas dos zonas podrían ser de probabilidad también de entrada, pero cuando hay dos zonas, hay una forma de detectar cuál es la verdadera y cuál es falsa. Hoy no la voy a explicar, solo quiero decirte que hay a veces un tipo de engaño como este que no te hace saber con precisión si es esta la zona de reacción o esta, o por el contrario, la última. Vamos a verlo en el gráfico. Primeramente voy a extender los cuadros para que puedas identificar las zonas. Los voy a extender a la derecha. Y vamos a ver cuál de estas dos fue la de engaño para tomar una entrada. Primero, ¿tenemos una finalización de la estructura bajista? Sí. Aquí inició, permítame, con el patrón M y los rompimientos arriba y abajo. Aquí finalizó con un quiebra a la baja, con un quiebra a la alza y con un patrón W, el cual cuando es roto, la probabilidad es altísima que hasta ahí se acabó toda la estructura. ¿Está quedando claro esta clase? ¿Está simple, sí o no? Sí, señor. Muy, muchas gracias. Una vez que pasa esto, yo puedo estirar un Fibonacci perfectamente y yo sé que ya empezó la fase de retroceso. Yo sé que hay unas zonas muy específicas donde no me debo de meter porque voy a perder dinero. Las líneas de tendencia es una, esta otra zona de línea de tendencia es otra. Mira cómo nos da ventas. Las resistencias que están todas por debajo del 50% es garantía de perder plata. Mira, aquí hay una zona de resistencia donde van a perder plata los novatos. Mira, va a engañarlo al novato para que crea que ahí está la venta. Mira, mira qué bonita estructura. Ay, eso se llama inducimiento. Vende, papi, vende, vende, mira. Eso es como los dealers que dan droga. Toma, papi, te voy Endorsement. dando la primera. ¿Y qué hace el mercado? A mí me dijeron que si el precio hace un cambio de estructura porque rompe y me hace dos impulsos, tengo una estructura bajista. Entonces, en el retroceso, metes tu primer venta en alguna zona del 61.8 del Fibonacci, estas cosas, y entonces te da la venta y tú dices, sí, lo sabía. Aquí te vuelve a dar otra venta, te vuelve a dar a ganar y dices, sí, lo sabía. Te confías, sobreloteas porque crees que ya le ganaste al mercado y de repente metes una venta aquí y no se da. Mira, te vamos a todos los lugares donde va a sacarle plata a los novatos. Líneas de tendencia, garantía de perder dinero. Líneas de tendencia, garantía de perder dinero. Soporte, resistencias, todas estas van a perder dinero. Todas. En todas. Espérame. En esta, obviamente en estas dos, en esta línea de tendencia de acá. Mira, en todas las ventas no se dieron. Y en esta de acá, fíjate qué hizo el precio. Terminó sacándole por último dinero a los que aquí se metieron, así. Y ahora le va a sacar plata a los compradores que se metan al quiebre de una resistencia porque se vuelve un soporte. ¿Qué buscas en los soportes? ¿Compras o ventas?
Compras, Compras. compras. Pues ahora pelo a estos, pelo a estos, pelo a estos, pelo a estos. Qué juego tan macabro, ¿sí o no? Ahora Cochino mercado. vamos a entender por qué pasa esto. Primero, primer regla y requisito. ¿El precio había llegado al 50% de toda la estructura, sí o no? ¿Sí o no? Hasta ahora llegó. Entonces, ¿qué carajo le buscas una venta a una estructura que aún no cumple los parámetros de mínimo haber llegado a la mitad? Mira, hasta aquí llegó a la mitad, dice Telma. Todo cobra sentido con eso que acabas de decir. De hecho, Telma, la única forma de entender las estructuras, tú que eres de mi grupo privado, es repetir y repetir y repetir, backtestear lo que estoy haciendo, hasta que lo logras comprender. El backtesting es la única forma de entender cómo una estructura es de engaño y cómo una estructura cumple todos los requisitos. ¿Ok? Listo. Entonces, la pregunta del millón de dólares. ¿El precio hasta cuándo llega por primera vez al 50%? Aquí. Pero ahí te va una pregunta. ¿Ya llegó a las zonas posibles de más alta probabilidad de entrada? Ah, No. Y yo te marqué tres zonas y ojo. Yo no estoy viendo qué va a pasar, qué ha pasado en el futuro. Yo no me sé de memoria los índices, chicos. Yo solo marco las zonas más importantes de toma de decisión. Se acabó. No soy adivino, no ando viendo y luego preparo la clase y se las doy. No, simplemente estoy marcando por probabilidad lo que deberías de buscar. Bueno, seguimos avanzando y veamos que el precio aquí rompe la zona y tenemos un problema, Houston. No llegó a las zonas de toma de decisión. Y cuando no llegue a las zonas de toma de decisión y rompe este soporte, ¿qué es lo que vas a hacer como novato? Vas a definir que esta es la finalización de la estructura porque tiene un patrón M y rompimiento arriba y abajo y el rompimiento de esta zona y vas a definir que aquí terminó con un patrón donde quebró abajo y arriba y te hizo, obviamente está demasiado larga la W, pero al final es una W y rompió. Y ahora esto vas a marcar como estructura, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿cumplió los parámetros? No llegó a la zona donde debe ser la entrada. ¿Y entonces qué vas a hacer como novato? Vas a marcar un Fibonacci, esperarás que llegue a la mitad y vas a empezar a entrar en el juego macabro del broker. Te vas a meter aquí, vas a perder dinero, te vas a meter aquí, vas a perder dinero. Y te vas a meter en la resistencia donde nace el impulso, la estructura, ¿verdad? Y vas a perder más dinero. Voy a borrar lo que acabo de marcar para no perdernos con estas marcaciones y solo voy a dejar lo que verdaderamente debemos de seguir. Esto. Primer requisito, ¿llegó al 50%? Sí. ¿Llegó a una zona de toma de decisión? No. ¿Rompió? Ya tenemos un inducimiento o un engaño para novatos. Este, este y todas las resistencias, todo es un inducimiento y un engaño, porque para mí este es toda la estructura bajista. ¿Estamos claros hasta ahí? sí. ¿Recuerdas la primera zona verdaderamente importante de toma de decisión? Donde el precio se aceleró y rompió el soporte de la estructura anterior. Vamos a ver. ¡Ah! No, Master, usted es brujo. No, yo entiendo verdaderamente la estructura a un nivel avanzado. Parece brujería, ¿verdad?
Oh, mi cuenta. Pongan número 5, ¿quién jamás hubiese ocurrido que todo esto pasa en el mercado previo a dar una entrada con alta probabilidad? Sin Ahora, palabras. vamos a ver dónde verdaderamente se va a dar la entrada. Mira, ahora, fíjate, el precio en esta zona, al menos ya llegó a una zona que yo te dije. Puede ser esta o la zona de arriba la verdadera zona. La realidad es que esta estructura es una estructura del diario. Y en el diario quiero que veas qué hizo. Y ahora vas a entender por qué esta zona era un engaño. Observa. Aquí inició el movimiento que donde se origina toda la estructura completa, la cual rompió la estructura anterior. Hasta ahí estamos claros. Podemos ver en el diario la M con su rompimiento. Podemos ver el quiebre hacia arriba y el quiebre hacia abajo. Podemos ver que el precio no llega a un 50% del Fibonacci desde el origen hasta la finalización. Y en el diario podemos ver que era imposible que esta fuera la zona correcta. Porque el movimiento en el diario se ve clarito de dónde inicia toda la caída y el rompimiento. ¿Puedes ver la vela que generó todo el movimiento que rompió esta zona? A veces las zonas no las ves porque estás viendo en temporalidades donde no es la zona correcta. Solo sube una temporalidad para ver si es lo mismo que ves, por ejemplo, en H4 que en el diario. Porque a lo mejor esto en el diario no es nada más que una pausa y no es realmente nada significativo. ¿Puedes ver claro que desde aquí se genera todo el movimiento que rompe aquí? ¿Sí o no? Sí, señor. Muy claro. ¿Puedes ver claramente la vela que originó toda la estructura bajista? Bueno, chicos, no hay más zonas para poder entrar. Si yo pongo una entrada aquí a ventas al toque de esta zona y mi stop loss arriba de la zona donde se genera el movimiento de una forma prudente, mira, levemente arribita, no pegado. Y pongo un take profit aquí porque la estructura ya llegó a una de las zonas más importantes y programo una segunda venta en caso de que el precio no respete esa zona y decidiera subir un poco más. Entonces yo voy a tener solo dos puntos de entrada con alta probabilidad. ¿Cuál se dio? Se dio el de la primera zona. ¿Qué ratio beneficio me dio? Un 4-1. Quiero preguntar, ¿te parece un ratio bueno o te parece muy poquito? Si te saca uno pensando que arriesgaste $50 para ir por cuatro veces la cantidad, es decir, $200. Si te saca $50 y repites la misma gestión, pensando que tengas $500 al menos, echar $50, y vuelves a meter stop loss $50 aquí, pero en esta ocasión te da 8.5 veces la cantidad, ¿te daría miedo programar dos entradas y que una te saque y la otra se abra? Pues claro que no, porque si pierdo 50 y aquí gano 425 $, 8.5 veces 50, 425 menos 50, $775. ¿Cómo? ¿Te parece poca cosa? Ponga número 5. ¿Quién?
Jamás había visto una forma de hacer trading tan simple. Y luego me dicen, el profe Martín solo sabe de psicología. Los que son alumnos míos de mi grupo privado, el 20 de junio de este mes, ¿con cuánto dinero real abrí una cuenta? 10.000. $10,000. En 7 días, ayer, ¿con cuánto dinero cerré? 5.000. Ganancia 5,000 10.000. y acabo de hacer mi retiro. ¿Tú crees que yo gano dinero por casualidad? Yo no. Yo ya no meto entradas en cualquier zona. Yo me volví sumamente exigente para buscar entradas. Ya no agarro cualquier cochinada y en cualquier punto. Le exijo al mercado que me dé cada requisito y paso para que yo pueda tener una certeza mayor de que hay dos zonas que me van a dar la salida a altísima probabilidad. Pero hoy te va lo mejor de todo. Los ratios beneficio normalmente jamás son por debajo del 3-1. Siempre están por arriba del 4-1. ¿Sí o no, chicos? Sí. Dice, Así es, Profe, una pregunta. dime, dime. No, pues sí. Una pregunta y no preguntan. De todas maneras, A eso ver, es en temporalidad 4 ¿cómo? o la- ya, de todas maneras, o sea, estamos en rangos de H4 o diario, pero de todas maneras, si bajamos a M15 a confirmarlo, el ratio aumentaría. Puede ser así, Sí podría, pero no a lo. confirmar. Sí, pero yo no lo sugiero si ni siquiera entienden en este momento las estructuras en temporalidades que se ve clarísimo. No estoy diciendo que M1 no se puede, ni M15 ni M5, pero si tú no puedes dominar esto viéndolo fácilmente con menos velas, te va a costar muchísimo cuando hay más velas. ¿Me sigues? Ahora, la Sí, pregunta. sí, no, eso sí, o sea, sí, Pero es lo mismo, Andrés, es lo mismo. dígame. La pregunta es, lo que me preguntaste, la respuesta es lo mismo. Y sí, se pueden sacar ratios más altos, claro. O no ir por ratios más altos, sino los mismos ratios, pero en estructuras más pequeñas, donde es lo mismo, pero vas a llegar más rápido, en menos días, en menos tiempo, vaya, en general. ¿Ok? Dice, hola, profe, ¿en qué Ah, carpeta guardar esta clase? En ninguna, en mis grupos privados. No, esto no lo puedo compartir porque esta información, chicos, me ha costado mucho dinero, mucho tiempo, mucha dedicación para poderlo afinar. Y ojo, no solo afinarlo, sino poder enseñarlo de la forma más simple y sin complicaciones. Lo complicado de esta metodología no es acceder a la metodología. Lo complicado es que la puedas explicar simple. ¿Sí o no, chicos? Los de mi grupo privado, porque aquí hay gente de mi grupo privado, esta metodología allá afuera, los que conocen la metodología, es dificilísima de aprender. ¿Sí o no? Es súper difícil aprender esta metodología. Pero ¿qué pasa cuando una persona se especializa en volver simple lo que es complicado? Bueno, desarrollamos una metodología como esta, en la cual es sumamente simple seguir un paso a paso, sin complicaciones, entendiendo dónde estás y hacia dónde vas. Y cuáles son las zonas de más alta probabilidad. Punto. Ahora, vamos a seguir viendo, pero ahora veamos lo mismo, pero en estructuras de M15, algo más pequeño. ¿Ok? Listo. Ahora, quiero que entiendas que hay una regla para buscar, estructuras más pequeñas, entradas en estructuras más pequeñas. La regla es,
Si yo voy a buscar una estructura que se ve clarísima en el diario, la estructura fractal para poder buscar entradas en estructuras más pequeñas es M30. Si yo estoy viendo una estructura muy clara en H4, que se pueden ver sus inicios, sus finales, sus M, sus Ws, sus zonas, dos zonas más importantes de toma de decisión, voy a buscar las entradas en M15. Las estructuras fractales en tamaño a esa. Si yo voy a ver una estructura muy clara en H1, y entiéndeme, a veces en H4 no se ve el inicio de una estructura y su finalización, pero te bajas a H1 y se ve clarísima. Entonces en M5 podrías encontrar estructuras más pequeñas donde puedes tomar entradas. Y por último, en M15 vas a encontrar estructuras en M1. Si tú dominas esto, tú puedes buscar entradas no esperando en el diario semanas para que se dé una entrada, sino que en el diario puedes encontrar en M30 unas estructuras más pequeñas en todo el trayecto cuando el precio llegue a la zona de toma de decisión del diario. A partir de ahí, en todo el trayecto hasta el soporte del diario. ¿Se entendió? En H4, yo podría, cuando llegue en H4 a las zonas de más alta probabilidad, las dos zonas de más alta probabilidad, buscar en M15 estructuras bajistas que me vayan dando entradas en todo el trayecto. Y tendrías menos probabilidad de perder entradas porque la fuerza mayor de liberación a la baja se presentará hasta que llegue a las zonas más importantes de toma de decisión de su estructura fractal más grande. Si yo lo estoy viendo en M15, tengo que concluir que en H4 está haciendo una estructura grande que ya llegó a las zonas de más alta probabilidad. ¿Está quedando claro esto? Vamos a verificarlo, a ver si es cierto esto. Bueno, yo ya identifiqué que en el diario se ve perfecta toda esta estructura. Y justo en un punto de toma de decisión, el precio me liberó hasta acá. Hasta ahí estamos claros. Sí, gracias. Obviamente ahora yo voy a marcar cuál es mi punto mínimo roto, donde termino una estructura bajista. Voy a iniciar mi punto máximo y voy a definir si aquí inicia un rango con todas las características. Ahora, aquí no podemos ver tan claramente el inicio en este pedacito, sino que el inicio se ve así. Un quiebre hacia arriba en el diario, un quiebre hacia abajo en el diario, una M, y ahí está iniciando una nueva estructura bajista del diario. Me rompe la zona y presta atención. Tiramos un Fibonacci hasta donde llegue y me hace la finalización. Un quiebre hacia abajo, un quiebre hacia arriba, una W, rota con cuerpo por arriba de la zona y ya tenemos el rango identificado claramente. Pregunta, ¿se les está haciendo complejo la metodología? Está fácil, wow. ¿Sí? ¿Se les está haciendo complejo más o menos? Nada, fácil. Sí, sí está complejo. A ver, chicos, creo que no están escuchando. ¿Se les está haciendo compleja la metodología? No, no, No. no. No, señor. Gracias. Luego no escuchan la pregunta bien. Gracias. Entonces, observa con atención. ¿Por qué razón esta zona de aquí abajo no podría ser una zona donde yo pueda marcar
una posibilidad de que me dé una entrada aquí. Recuerda que van a haber dos zonas. Ahora va a ser esta zona de aquí, la más alta, donde se originó todo el movimiento, y hay una zona que genera el rompimiento de la estructura anterior. Porque no está por arriba de la mitad, del 50%. Gracias, abriste los ojos por fin. Ahora vamos a ver qué pasó. Yo marco la vela que generó todo el movimiento, que rompió esa zona, que mínimo está por arriba del 50%. Ya tengo identificadas mis dos zonas. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Esperar que llegue a alguna de esas dos zonas. Ok, sí, esperar, pero ¿qué hay que hacer? Programar la central. Oh, marcar el FIBO. El FIBO ya está marcado, ya finalizó, ya llegó al 50. ¿Qué hay que hacer? Ya está marcadas las dos zonas. ¿Qué hay que hacer? Marco las entradas. Las Pro- dejo programadas. programo las entradas. Primera entrada aquí. Stop loss aquí. Sé prudente, dale respiro. Más chiquitito. Y pongo mi take profit. Listo. Para aquellos que siempre se han preguntado, ¿cómo hay gente que no vive pegado en la pantalla? Pues porque hay zonas muy específicas donde el precio va a reaccionar. Por esa simple razón. Hay personas que no pasamos ni siquiera 10 minutos analizando para programar la zona uno y la zona 2 de alta probabilidad. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿A quién le gustaría hacer trading así? Que no tenga que estar pegado a la pantalla, sino decir, bueno, el precio, si es alcista, solo hay dos puntos donde puede darme la compra. Punto A, punto B, que haga lo que quiera. Si saca el stop loss, perderé poquito. Si gano, gano más. Si llega a la siguiente zona y perdí aquí, si se da, ganaré y recuperaré lo perdido y tendré una ganancia. Si pierdo, pierdo dos, pero pierdo poquito. Y si pierdo las dos, porque me rompió el origen de la estructura, posiblemente el precio va a cambiar a una estructura bajista, si estabas buscando un alcista. Y entonces solamente analizas, ahora la inversa, lo mismo. Fibonacci, 50%, dos zonas de origen del rompimiento y el nacimiento de la estructura. Si el precio llega a esas dos zonas, si perdiste dos entradas alcistas porque se rompió la estructura alcista, ahora en bajista vas a buscar dos zonas. Si la tercera se pierde, pero la cuarta te da un ratio 7-1, tú perdiste 3 y con un 7-1 quedas profit y recuperas tu dinero. ¿Les gusta? Pero les encanta meterse en cualquier lugar y cualquier cochinadilla que parece una entrada la toman. A mí se me acabaron los ojos. Se me acabaron los ojos. ¿Qué quiere decir? Que se te desgastaron, que se te fastidiaron o se te acabaron de abrir los ojos. No sé qué quisiste decir. Por estar pegada a la pantalla se te acabaron los ojos. Ah, claro, claro, claro. Ah, sí, claro. La gente que analiza demasiado tiempo el mercado. Quiero hacer una pregunta y sé muy honesto. Con esto que expliqué, ¿crees que podrías tener un negocio de verdad que te dé calidad de tiempo y no uno de esclavitud que estés pegado todo el día en la pantalla? Dice aquí Joan Sebastián. Oye, me imagino que también aplica en Forex, ¿verdad? Sí, claro. Futuros, Forex y cualquier tipo de instrumento financiero. Déjame terminar aquí y muestro en Forex cómo es exactamente lo mismo. Ok, listo. ¿Qué es lo último que hay que hacer bien? Gestionar. Porque si tú crees que por esta metodología siempre se dará el 100% de las veces, te aviso, cuando a veces se rompen las estructuras, como lo dije ahorita, estructura bajista se rompe a la alza o alcista se rompe a la baja, uno cree que porque perdió dos, perdón, porque la metodología es muy certera, mete una cantidad muy grande a arriesgar en los dos puntos
A ver, bueno, tengo $500, me meto 250 y 250. No hagas esa estupidez. Gestiona bien, porque a veces no se da en la primera ni en la segunda y te rompe la estructura y en un retroceso el precio te va a dar otras oportunidades. Pero tienes que ser paciente porque a veces no se cumple porque quizá finalizó la estructura para empezar ahora estructuras alcistas. Y ahora lo puedes agarrar a la inversa. ¿Estamos claros aquí? Muy claro. Ahorita vemos Forex. Muchas Listo. gracias. Entonces, vamos a ver qué pasó en este escenario para que veas cuál es la realidad en el trading. El precio empieza a retroceder y llega a una zona de toma de decisión. Pero ¿por qué carajo no me llega al final? ¡Ah! ¿Qué está haciendo el desgraciado? Profe, ¿por qué me sacó el stop loss? Y me metió otra vez y me volvió a sacar. Vamos a seguir observando. Ok, listo. Te voy a explicar por qué el precio no llegó a romper esta zona. Primero marcando el extremo que generó este movimiento que te rompió una estructura mediana que venía a la baja y aquí te la rompió al lado contrario. ¿Qué es lo que hizo el precio? Observa. Marco exactamente lo mismo. Cuando el precio me rompe una estructura mediana, porque esto es un tipo de estructura bajista en una temporalidad más pequeña. Si me rompe la estructura y yo tiro un Fibonacci a la inversa, marco mis zonas donde el precio va a engañar a la gente. Mira, aquí hay una diagonal. Es obvio que aquí la gente va a meter entradas a compras y va a ser pelada. Y aquí marco mi extremo. ¿Dónde dio la entrada a compras el precio? Mira, al En el PIB, extremo. al PIB. Escucha, y dio la salida perfectamente hasta acá. Ahora, mira, pensemos que te confundiste o por probabilidades perdiste una. ¿Cuál? La que generó el movimiento que rompió esta zona anterior, este y este de acá. Tú dices, esta es la vela. No, porque esta era una zona de engaño, porque aquí la gente iba a meter entradas. Esa no era la zona. Pero pensemos que dijiste, bueno, como este tiene una zona aquí, este debe ser la zona donde el precio me va a dar la compra. Ahí perdiste una entrada. Perfecto. No pasa nada es de probabilidades. Marcas dos, ¿te acuerdas? Ya perdí una, $50. Pero en la segunda, mira, yo programo, pongo un stop loss con un poquito de respiro prudente, abajo de la zona, y pongo mi salida hasta aquí y saco un 6.46 a 1. Pierdo 50, pero me gano 300, casi $350, no, $325. Menos mis 50 perdidos, 275. ¿Son buenos o son buenísimos? Buenísimos. Wow. Ratio 6.5 a 1. Ahora vamos a entender por qué razón no llegó el precio hasta el bajo más bajo. Hay una cosa que se les olvida siempre a los novatos. Las temporalidades mayores mandan. Nunca olvides eso. ¿Sabes qué es lo que el novato jamás vio? Mira, observa el mapa completo. El precio en el semanal
Esto te va a volar la cabeza. Mira, en el semanal tiene un inicio de rango. Lo voy a mostrar en el diario porque si no los voy a confundir mucho. Desde el diario se ve, porque aquí no estoy viendo la finalización clara. Entonces es una estructura del diario. Recuerda que si no se ve la finalización clara, es una estructura más abajo. Aquí sí se ve. Listo. Podemos ver que el precio me hace un quiebre a la baja aquí y de paso se quiebra esta zona. Me hace un quiebre a la alza, me forma una W, me finaliza el rango alcista y voy a decir por qué alcista, porque el precio rompió una zona que quizá jamás te hubieses dado cuenta hasta que está haciendo lo que está haciendo. Probablemente el precio venía alcista y y esta fue su finalización y su patrón M para iniciar un retroceso y su patrón W para finalizarlo. Pero como no vemos más atrás, no sabemos de dónde vendría el precio. Ahora, fíjate, hasta ahora se puede saber por dónde llegó. Listo. Tiro mi Fibonacci desde aquí hasta aquí y todo esto es un rango completo alcista del diario. ¿Vamos claros hasta aquí? Ponga el número 5. Gracias. ¿Cuál fue el movimiento que rompió la estructura anterior? Pero como aquí hay unas zonas donde la gente va a poner líneas de tendencia o soportes muy importantes, donde el precio va posiblemente a dar ventas, perdón, posiblemente va a engañar que va a dar ventas, descartamos cualquier primer zona que en el futuro es probable que tuvo una reacción, pero no dio la venta. La compra, perdón, la compra. Te les voy a mostrar las dos zonas. Esta es la primera zona. Mira aquí, como es un soporte muy fuerte, al igual que este. Mira, toda esta zona, mira. Ahí puede engañar que va a dar compras, pero luego romper y con esto vamos a saber realmente la estructura mayor. ¿Te acuerdas que si la primera zona no la respeta, se va a ir al origen de toda la estructura alcista? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué estás viendo? Al PIB. No puede ser. Vamos a ver los requisitos. Llegó a retroceder un 50%. Tomó todos los puntos donde los novatos pierden dinero. Llegó al extremo, tocó, no sacó el stop loss. Retesteó el extremo o inicio de una estructura alcista que me rompió la última estructura bajista, probablemente de M30. ¿Te acuerdas la fractalidad? Si yo lo veo claro en diario, en M30 hay estructuras internas. Y el precio ya me rompió con cuerpo, con velas, o sea, el cuerpo quedó por arriba de esta zona. ¿Qué es lo que acaba de formar el precio? Acaba de formar una estructura validada, porque rompió el último impulso a la baja, retrocedió y no superó aquí. Validada, perdón, cuando se generó un segundo impulso que rompió este segundo rango o estructura, y en su retroceso se va a preparar para dar la liberación, para llegar a donde crees. Se te, Arriba. te olvidó ver la estructura mayor. Qué interesante, ¿no? ¿Sabes de dónde tú podías saber la probabilidad altísima de que el precio no iba a llegar a los bajos más bajos?
cuando hizo su última derretida y justo en el nacimiento de todo el mega impulso alcista, respetó esa vela y no la rompió y rebotó. Desde ahí ya habían síntomas claros y evidentes que el precio podía no llegar hasta la zona más baja. La única forma de confirmarlo era buscar su temporalidad fractal diario, M30, y buscar cuál fue la última estructura que llegó ahí y no rompió. Si esa estructura bajista de M30 se rompe a la alza, el precio retrocede y reacciona exactamente en una vela que genere un movimiento alcista que rompa esa estructura bajista y ahí de la compra o en el extremo de ese nuevo aparente estructura alcista. Si hacía eso y rompía la estructura primera, ahora prepárate porque en el retroceso ya te va a dar una entrada a compras buenísima. Pero ahí les va una clave. Ahorita está empezando un retroceso del diario que te prometo que el 90% de las personas van a buscar ventas hasta el bajo más bajo. ¿Por qué van a buscar ventas? Porque van a creer que el precio sigue bajista porque están marcando esto así. ¿Me siguen? La típica estructura que yo te dije que marcan los novatos y lo que va a terminar pasando es que van a meter entradas, observa, con línea de tendencia aquí, cuando el precio llegue a una zona importante, que puede ser esta de acá o esta de acá. Recuerda, tiene que ser una zona que genere un movimiento que rompa la estructura anterior o su extremo. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, que en este caso sería este el extremo, porque esta es la nueva estructura, perdón. Aquí o aquí van a ser las entradas. Entonces, cuando haga el precio esto, aquí el novato va a meter ventas. El novato va a meter, bueno, esta es la misma línea de tendencia, está jodidísimo, porque esto refuerza la teoría. Mira, impulso retroceso, y esto va para acá. Profe, como no rompió, cuando retrocede aquí va para abajo. No, chicos, eso es de novatos. Eso no tiene probabilidad alta que pase. La probabilidad es que te pueda engañar un poquito, que haga un mini caída y que se vaya. Esto ni me va a pasar. Ahora, el bloque o vela, donde también van a meter entradas es esta. Y aquí también van a buscar ventas. Aquí van a buscar ventas. Aquí arribita también van a buscar ventas. Y probablemente les da un retroceso, pero no para caer hasta aquí, solo para engañar y volver a subir. ¿Ya entendiste? Wow, sí, señor, muy Y claro. todo por no comprender la estructura mayor, donde hice exactamente todo lo mismo que hice en estructuras más pequeñas. Está brutal, ¿verdad? Vamos a buscar los Creo que sí. rangos, vamos a buscar las estructuras de M30, ahora que ya sabemos la verdadera dirección del precio. Voy a marcar la última estructura que nos dejó el precio en M30 a la baja. Y vamos a verificar qué hizo en M30. Bien. Vamos a ver si la última estructura de M30 tiene los requisitos que buscamos. Primero,
Tiene un inicio, tiene una finalización y tiene un patrón M. Perfecto. Me rompe el soporte. Nosotros buscábamos que llegara aquí. ¿Te acuerdas de este cuadro grande que es? Del semanal, el diario, perdón. Es el mínimo del diario o el soporte del bajo más bajo histórico. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, ¿Cuántos señor. novatos crees que buscaron este impulso hasta aquí? La mayoría. Ahora, vemos si tiene finalización. Tiene un quiebre a la baja, tiene un quiebre a la alza, tengo una W y es muy probable que los novatos en esta estructura, voy a borrar las líneas negras, aunque entendieran lo que yo estoy explicando, si no entienden todo el mapa general, van a caer en el engaño porque esta zona es la que generó el movimiento que rompió esta estructura anterior. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, señor. Marcarían este como primer punto de entrada y marcarían el extremo como segundo punto de entrada en M30. Tenemos un gran problema. Primero, es imposible que te dé las entradas ahí y hay una razón. A ver quién logra detectar por qué esta estructura no tenía ninguna posibilidad de que sea respetada. A ver quién logra entenderlo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Alguien? Digo, inténtalo por lo menos, no importa si te equivocas. El retroceso, Porque no llegó al 50, Master. dice, el retroceso debe ser mínimo al 50% del FIBO. Eh, pues yo estoy viendo que no solo retrocedió al 50, lo rebasó. Porque no ha hecho un patrón M El, eh, para la baja. ¿Cómo el no? rango anterior no llegó al 50. No me digan que no hizo patrón M, porque yo lo dibujé. No jueguen, ¿de qué hablan? Si eso lo dibujé, El, No, tú también. más adelante. el rango anterior no llegó al 50. Gracias. ¿Quién lo dijo? Yo, Joan Sebastián Giraldo, mucho gusto. Juan. Porque el rango anterior jamás llegó ni al 50. Y eso que lo viste a puro ojo, ¿eh? Ni siquiera lo mediste. Puro verdades. Señor, me has Profe, también puede ser porque esto no es es una finalización de una estructura mayor, también puede ser. No tiene que ver con eso. Esa otra persona, o sea, No es tiene... De hecho, diferente como se ve, como usted la ve en 3D. bueno, si no van a estar en la clase, sálganse, por favor. Les estoy regalando algo muy avanzado y pues al menos por respeto silencien sus micros, por favor. Es que siempre canto eso, el Señor me ha mirado a los ojos, porque de verdad me da tanto gusto cuando un alumno empieza a razonar el por qué el precio engaña o no de entradas. Es que es obvio, cuando ya practicas mucho, es obvio los engaños. Tú solo miras el rango anterior y dices, no llegó al 50%. Dos, nunca dio una entrada ni en un punto que me rompió la estructura anterior, ni en el segundo punto. Entonces, ya con eso descarto totalmente la posibilidad de que la siguiente estructura sea verdaderamente una estructura. ¿Me sigue? Sí, señor. Sin embargo, Sí, Master. observa lo que vamos a encontrar en M30. Vamos a encontrar que el precio hizo un movimiento a la baja, que verdaderamente la estructura empezaba desde acá, finalizaba acá, me rompía la M acá, esta era una sola estructura. El soporte fue quebrado, pero no hay un punto que no tenga una zona de engaño, porque todas estas líneas de tendencia las descartamos porque se volverán soportes de engaño.
Naturalmente, donde vaya a haber una lista de tendencia, en el futuro se van a volver resistencias, perdón, resistencias de engaño. Entonces, no encuentro claro un punto que sea claro, muy claro. Por ende, descarto toda posibilidad de entradas en estas zonas y solo me arriesgo en el origen del movimiento. Ahora, algo muy importante es que el hecho de no haber llegado hasta esta zona me pone alertas y solo soy muy precavido y observo qué está haciendo el precio, porque el precio no debería de concluir ahí, debió haber llegado hasta esta zona. ¿Ok? Vamos a revisar entonces qué hizo el precio. Mira, me rompió la estructura bajista. Desde que rompa con velas que tienen un cuerpo por arriba de la zona, automáticamente paro de buscar compras. ¿Estamos claros hasta aquí? Ya no hay posibilidad de Claro. compras. No hay manera. Solo existen dos escenarios. Que en M30 el precio desde aquí me genere una nueva estructura bajista que me rompa aquí y en el retroceso vuelvo a buscar ventas porque ya al romper esta estructura, la nueva estructura en su retroceso me da la posibilidad de buscar compras. Primer escenario. Nuestro segundo escenario es que el precio, yo le ponga un FIBO a la inversa y puedo arriesgarme en las zonas para buscarle compras, pero puedo confirmar el cambio de estructura si espero que una estructura me rompa, alcista me rompa una bajista y salga una segunda estructura que me rompa la primera estructura. El famoso 1, 2, 3 se gesta de una primera estructura validada y confirmada con todos los requisitos. Impulso, ruptura de la estructura bajista, retroceso, entrada en el origen, impulso y ya me rompió la estructura anterior. Esto valida la estructura alcista. Ya no tienes que tener ninguna duda. El retroceso te va a confirmar la entrada en alguna zona de toma de decisión. El movimiento que rompa esta zona, que en este caso sería este, no está claro, pero lo puedo buscar en su fractal, en el diario. Tu temporalidad fractal podría darme la información. ¿Cuál es la vela que generó el movimiento que rompió esta zona? Esta. La roja. ¿Cuál es el extremo? La última vela que haya hecho el último mechazo. Ya, listo. Cuando las zonas están demasiado cerca, la probabilidad más alta es la de abajo. ¿Eso quiere decir que no hay probabilidad que la de arriba se pueda ahí dar la entrada? No, probabilidad hay. Pero ya ahí como dato avanzado, yo me la jugaría un poquito más y la entrada, si la ejecuto aquí, el stop loss no puede ir acá porque está demasiado cerca esta zona y el stop loss debería ir acá. ¿Me sigues? Es lo único que tienes que cuidar. Si te arriesgas en la primera zona, el stop loss cuida que no vaya abajo de esa vela. Ponla en la del extremo porque están muy pegaditas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Viste cómo detectamos fácilmente la zona que genera el movimiento que rompió la estructura anterior, buscando su temporalidad fractal superior? No creas que en M30 le vas a encontrar. Puedes ver la estructura, pero no necesariamente en M30 le vas a encontrar. Ahora vamos a buscar estructuras de M1 para que veamos cómo funcionan.
Observa, el precio viene bajista desde acá, pero acá venía alcista. Vamos a observar la última estructura validada y confirmada con todos los requisitos que acabas de aprender. Les juro, chicos, que si esto que voy a enseñar lo logras comprender, jamás vas a volver a ver el trading igual. Esto que te voy a enseñar es lo más avanzado porque es M1 y las entradas y los profits se dan muy rápido. Mira, empecemos. Esta es la última estructura que tiene todas las características alcista. Y una finalización, después de haber roto este mega impulso, con un rompimiento arriba, un rompimiento abajo y con una M. Este es un rango o estructura alcista. Quiere decir que yo le puedo buscar compras. Aquí puedo ver que se genera un movimiento que rompe esta zona. Puedo poner esta primer zona como compras o el extremo. El problema es que perdí esta y también perdí esta porque me rompió el origen con velas que tienen cuerpo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, cuando el precio ya me sacó el stop loss, dejo de buscar entradas a compras y voy a buscar mínimo que el precio me haga dos estructuras bajistas para que en el retroceso de la segunda yo empiece a buscar fácilmente entradas porque ya se confirmó el giro. ¿Estamos claros? Mira, me voy a alejar un poquito para que lo veas. El precio empieza a generar después de ese rompimiento, el inicio de estructura, la finalización. No, esta no es la finalización, perdón. La siguiente, perdón. Es la finalización, esta. Aquí, porque esta es la que rompió con cuerpo. Antes no. La W. Y el precio, fíjate qué hace. Tengo esta zona que me generó el movimiento que rompió con cuerpo esta estructura. Y tengo esta zona. Ahora te voy a dar un tip que te va a ayudar a marcar bien la zona. En M1, si buscas la zona 1, súbete a M5 y marca la última vela de M5. La última vela de M5 contiene varias velas que va a hacer que la zona sea más precisa. Porque si pones M1 y pones la última vela, puede no tocarla, puede sí tocarla. A veces no la va a tocar, a veces sí la va a tocar. En este caso sí la tocó. Te voy a dar otro tip que te puede servir si no quieres que el bloque sea tan grande. Es muy probable que el bloque en M5 sea como de este tamaño. Muy probable. Porque aquí, mira, 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Promedio. A lo mejor es 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor es de acá hasta acá. ¿Ok? Entonces, otro tip que te puede ayudar es que selecciones la primera y la segunda vela inmediata. Y ese sea tu zona de entrada. Mira, si lo pusiste muy preciso aquí o lo pones aquí más amplio, mira, en los dos se te da la entrada. Pero a veces solo toca esta y se cae. ¿Quedó claro? Esto es un tip avanzado. Ahora veo que el precio me hace una estructura nueva que nace aquí, me hace la M, me rompe esta zona y empieza a hacer su derretida. ¿Ok? Pero vemos que no se ven unas estructuras que regresen a las zonas correctas. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces el precio decide empezar a dar estructuras en el camino más abajo y no necesariamente inmediatamente. ¿Ok? Para eso
habrá que entender que hay una segunda zona que debe de romper el precio. Porque si no te diste cuenta, en M5 todo esto es un movimiento. ¿Ya? Ahora, en el momento que me rompa esta zona, esa es la zona que me interesa. Esta. Me olvido de las demás. Obviamente es muy complejo operar M1 por eso, porque es difícil entender en qué lugar estoy, si es M5 o M1. Pero aquí por lo menos ya puedo ver con más claridad que empiezan a generarse un nuevo impulso que rompió el impulso anterior. Marco el inicio, marco la M. Aquí pareciera que podría finalizar, pero tengo que esperar que quiebre para identificar que eso sea toda una estructura. Es probable que aquí haya un bloque o zona que genere el movimiento que rompe esta, y este es el extremo. Entonces en M1 programo aquí mi primer venta y aquí mi segunda venta. La pregunta es, ¿por qué no me daría miedo meterme ahí si yo ya vi que la estructura mayor es compradora? Porque simplemente ya finalizó la estructura en la temporalidad mayor. Puedo ver que tiene su W perfectamente y su rompimiento arriba y abajo. Ya puedo empezar a cazar. Repito, en M1 es complicado porque hay demasiadas velas. ¿Me siguen? Pero si esto lo haces en M15 al menos, lo vas a poder ver claro. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy claro. Muchas gracias. Bueno, para cerrar vamos a ver Forex, lo que me pidieron las personas. Voy a poner cualquier índice, los más operados. El eurodólar, por ejemplo, El euro- es de los más operados. Y quiero mostrarte, por ejemplo, en M15, que el precio respeta exactamente lo mismo en todas las temporalidades. En todas. En todas. Mira, el precio, aquí hubo un rompimiento de la estructura y mira lo que hizo. Hizo un rompimiento. Ahora, en Forex hay que tomar en cuenta diferentes temporalidades. ¿Por qué? Porque hay inicios de rangos de M1, rupturas de rango de M1 que inician acá. Tiene su complejidad Forex, ¿eh? Y este es el rango verdadero. Aquí está la M. Este rango que rompe esta zona cumple los parámetros. Llegó de acá hasta acá a la mitad. Llegó a una zona donde se genera el movimiento que rompes acá. Este no puede ser porque aquí hay una zona de engaño, línea de tendencia. Y de aquí libera. Ahora, una vez que libera, empieza a hacer estructuras y ojo, mira. Aquí hay una estructura de M1 y en M15 se gesta aquí un inicio de una estructura con un patrón W. Rompe, finaliza acá, hay un quiebre al alza acá. Deja borrar todo para que lo vean. Quiebra abajo y arriba. Desde aquí ya veo la W. Finaliza acá. Quiebra a la baja y la M. Forex tiene su complejidad, como se los dije. Es más complejo, pero no es imposible. Pongo mi Fibonacci. Además, rompió un rango anterior. Esto es importante. Eh, una vez que retrocede, hay una zona que originó el movimiento, que me rompió esta zona, y hay un inicio. Vamos a verlo de cerca. Me voy a acercar. Y quiero que veas la vela que genera el movimiento que rompió esta estructura anterior. Aquí está la estructura. Mira la vela. Voy a marcarla. La vela. Aquí. Voy a poner color azul. No, no, pero no este color. Naranja. Ok.
Esta es la zona de entrada. La zona de entrada número 1, obviamente. La zona de entrada número 2 es aquí. Esta es la última vela que generó todo el movimiento. Ahora vamos a ver qué pasa. Mira. Puedes ver cómo el precio entró a la zona perfectamente. No me rompió acá y dio la liberación para romper esta zona. ¿Se cumple o no se cumple? Lo complejo de un rango es poder detectar dónde inicia y dónde finaliza, porque a veces hay saltos de estructura que no tienen sentido, como esta. De aquí no llegó hasta acá y dices, oye, pero ¿por qué voy a agarrar este? Ah, bueno, porque acaba de romper una estructura bajista desde acá. Todo esto venía bajista. Y por eso es que apenas arriba de esta zona se crea una nueva estructura. ¿Es complejo? Claro, claro que es complejo. Si fuera tan fácil Forex, cualquiera lo operaría. ¿Me siguen? Pero tiene las características. Ahora aquí inició una estructura que aún no finaliza. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿hay maneras de entrar por confirmación en estas zonas y evitar, por ejemplo, que pierda dinero en este bloque? Sí, claro. En M1 puedo buscar la última estructura bajista que cumpla con todos los requisitos en M1. Ahora, no me puedo ir a M1 porque no lo vamos a ver. Este es un último quiebra a la alza y un último quiebra a la baja, que además viene de una zona que quebró una estructura anterior, esta. ¿Recuerdas que la entrada te la tienen que dar en un bloque que haya roto una estructura anterior o un extremo? Mira qué perfecto es el mercado. Justo donde empezó la siguiente estructura, previo, había tocado un bloque que rompió una estructura anterior. Mira. Entonces de aquí sale toda una estructura en M1 bajista. Esta. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? El Sí, precio señor. tiene la M. El precio tiene la finalización quebrando abajo y arriba. Tiene una W. Y una vez que rompe esta zona, el precio debería de dar entradas en algunas zonas específicas. La que rompió aquí, vemos que este bloque es gigante en M1 y no tiene sentido. Y esta es la vela que dio origen a la estructura. Entonces, si M1, el nacimiento la última estructura es roto a la alza, ahí está roto con velas con cuerpo. Si se rompe la estructura de M1 a la alza y retrocede y no te rompe acá, y te da la entrada en una zona importante, como por ejemplo, hay dos zonas, el bloque que genera todo el movimiento que rompe la zona anterior. Estos no pueden ser porque aquí hay líneas de tendencia y estos son engaños. Y el extremo. Si el precio te da una entrada en la primera o segunda zona, el precio te va a llegar hasta aquí. El hecho de que se rompa la estructura M1 te puede dar información de que ahora buscas a la inversa las entradas. Ahora, ¿te das cuenta que esta zona y esta zona están pegaditas? Cuando están muy pegadas, yo te lo dije, la entrada muchas veces es en el de abajo. Y el stop loss jamás lo pones en este, porque mira, te lo hubiese sacado, se pone aquí abajito. Si tomaste la entrada aquí. Si tú ves que están muy pegados, la probabilidad de entrada, de que la entrada se dé aquí es baja. Aquí se dio. Ahora ponemos la compra. Aquí. El stop loss o de la zona. Y el take profit hasta acá. Y mira. Magia. Tuvimos un 6.31 a 1. No nos tuvimos que bajar a M1 para entender la estructura de M1. Y ojo, tú dirás, oye, pero ¿cómo viste eso? Era sencillo. Estoy en el retroceso
de una estructura alcista y este bloque es la primera zona de entrada. Si el último impulso con estructura de M1 se rompe a la alza y retrocede, si me lo respeta, esta entrada en M1 puedo tomarla hasta la finalización de este impulso de M15, de esta estructura de M15. Y ahí le saco un ratio 12.71 a 1. Wow. Eso mismo se puede hacer en sintéticos, no solo en Forex. Alguien hizo esa pregunta hace rato. ¿Puedo yo tomar la entrada en una temporada más pequeña y sacar los ratios más grandes? Sí, pero tienes que saber cuál es su fractal. Si estoy en M15 y en la zona de toma de decisión encuentro esto que enseñé en M1, si logras encontrar la entrada, si quieres ser conservador, salte en la zona inmediata que se había roto el rango alcista que rompió el rango bajista de M1. Y un 6 a 1 está bien. Pero ¿qué tal si vamos por el 12.7 a 1? ¿Por qué es alta la probabilidad? Simple. Porque en una zona de toma de decisión, cuando se quiebra el último rango de M1, sabiendo que en M15 es su fractal, cuando retrocede, la probabilidad del impulso es altísima que llegue al extremo de M15. Estás alineando las temporalidades. Pero te diste cuenta que no tomé en cualquier lugar la entrada en M1. La busqué en la zona de toma de decisión de más alta probabilidad. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció esta clase? Magistral. Muchas gracias, señor. ¿Los Súper, demás? gracias, Master. Perfecto. Bueno, chicos, si te gustó esta clase y te agregó valor, ahora déjame darte un comercial de 2 minutos. Si tú quieres aprender esta metodología y masterizarla, te invito a que te unas a mi grupo privado. Mi grupo privado tiene un valor de $120 mensuales o un pago anual de $600. 12 pagos de 120 son $1,440 el año completo si pagas mensual. Un pago de 600 te estás ahorrando más del 50%. ¿Ok? Ahora, no la compartas al grupo para repasarla. No, no, hermano, oye, ya, esto fue gratis, bro. Esto tiene mucho valor. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú puedes comprender por qué cobro $120? Porque siempre me preguntan, ¿por qué tú cobras más caro que los demás? Dime si lo que te enseñé, solo con esta clase, una clase, te cambió totalmente la forma de ver el mercado. Una sola clase. Total, total. Oro molido. ¿Pueden confirmar los que son del grupo de Bootcamps? El curso lo di en vivo la semana pasada. Ya está grabado, pero ni te preocupes, Daniela, porque yo doy seguimiento y estamos viendo al menos 2 veces a la semana clases en vivo de trading, una de psicología, y en esas 2 clases podemos resolver dudas en vivo. Oiga, profe, ¿por qué este índice hizo esto y esto? Como vimos, por ejemplo, ¿sabes cuánta gente en el FX 20 no entendió que la estructura del diario es alcista? Y yo ya había visto la estructura desde que no rompió ahí abajo. Y mucha gente le está buscando ventas y se las va a dar en el retroceso, pero no saben que están en un retroceso. Creen que es un impulso para llegar al bajo más bajo. Se los va a comer el mercado. Recuerda que yo no cobro mucho dinero comparado con el valor de lo que acabas de ver. Y te prometo que esto ni siquiera es lo avanzado. ¿Sí o no? Confirmen mis chicos que ya tomaron el bootcamp. ¿Sí o no? Esto es lo más básico de lo más básico. ¿Sí o no? Hay confirmaciones avanzadas de dónde es la zona de entrada, confluencias que te hacen saber cuál es la zona de más alta probabilidad. Hay explicación de los tipos de engaños que hace el mercado, cómo detectarlos y muchas cosas más avanzadas. Y tiene seguimiento todos los días, sí o no. Tú mandas tu análisis y se hace una evaluación para saber si estás bien o no. Chicos, lo que pagas no es la información de esta explicación.
lo que pagas es el seguimiento para mejorar día con día, porque ver videos solo te va a ayudar a entender, pero no te va a ayudar a comprender si estás haciéndolo bien o estás cometiendo errores. Los errores que puedes cometer cuando mandas tus análisis en el grupo privado, en Telegram, yo los evalúo, te digo que no viste, si algo no viste, y si tiene alta probabilidad o baja probabilidad. Si o no hemos visto entradas en vivo ayer y antier, el F1 o el Flip 1, y sí o no, chicos, yo tomé entradas y se las envié súper precisas. Un curso no te hace rentable, un buen mentor sí. Es correcto, Telmo. Pues bueno, chicos, esto fue todo. Gracias por haber estado en esta clase. Te voy a mandar el enlace si te interesa saber sobre el grupo privado. Copiar, copiar. Aquí está. Y si tienes dudas, me puedes contactar en privado. Ahí en privado yo te puedo dar más información. ¿Ok? Cuídense mucho. Les deseo que tengan un extraordinario fin de semana. Y los chicos de mi grupo privado, comenten qué les pareció esta clase. Y si ahora sí, por fin, chicos, es que cada día lo explico más sencillo, ¿sí o no? Díganme si ahora, ahora, ahora sí el que no entendió en esta clase, no, ya no hay nada que hacer. Ya, renuncia, vende arepas o tacos. Ya no hay una forma más fácil de explicarlo. Creo que este ha sido la mejor clase y la más sencilla. ¿Sí o no, chicos? Bueno, pues les subo ahorita el video.